Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Hola a todos, una vez más con mucha gratitud al Señor porque tenemos nuestra reunión virtual de mitad de semana. Y ahora los miércoles, como lo hemos dicho, es miércoles de pastor invitado. La palabra dice que los dichos dados por un pastor son como aguijones, como clavos. Son una bendición, algo tienen que hacer en nosotros. Y hoy nos acompaña desde Casarroca, Cúcuta, nuestro amigo pastor Enrique López, Quique López, para más señas. Y gracias a Dios por su vida y por la iglesia allí en la frontera, y nos disponemos para escuchar lo que Dios le ha regalado para nosotros. Pero yo quiero empezar leyendo en el Salmo 125 lo siguiente: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Un motivo grande para darle gracias a Dios, para bendecirlo y exaltarlo. Pero sobre todo porque cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, somos como montes que no se mueven, porque estamos sobre la roca. Acompáñame a adorar y a alabar al Señor, pero también empecemos orando juntos. Papá Dios, gracias, porque hoy nos dices que si confiamos en ti, somos como el monte Sión, que permanece, que sigue, que está firme, que no decae, que no se derrumba, Señor. Y tu iglesia no se derrumba. Y Señor, gracias por tu iglesia en cada ciudad donde la has puesto, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente. Y te alabo por eso, Señor. Y bendigo a cada familia. Y Señor, gracias porque tu protección y tu cuidado nos han rodeado, Señor, y nos han sostenido en todo tiempo. Por eso queremos alabarte, por eso queremos exaltarte, por eso queremos honrarte hoy. Que llegue nuestra alabanza a tu presencia. Que Dios, Señor, podamos aplaudir, podamos levantar las manos y podamos alegrarnos al cantarte, al adorarte y también al escucharte. En el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Hola iglesia, qué alegría tenerlos de vuelta. Iglesia, los invito a que alabemos al Señor Jesús con toda la alegría, con todo el gozo, ya que por medio de Él estamos santos. Vamos iglesia, cántale. Tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Soy libre, soy libre. Este mundo venceré. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive para siempre. Las tinieblas huyan ante ti. Vívame y dame fortaleza.
está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive. Con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy, con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy, con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre.
vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, yo puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, yo puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, yo puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz Cielo de los cielos, sus
Buenas noches, qué rico que me hayan invitado, Casarroca Sogamoso, que Dios lo bendiga, Pastor Wilson, Martica, que Dios los bendiga, de verdad para mí es una gran bendición, es un honor poder predicarles a ustedes. Y vamos a trabajar algo que está en Mateo, en el libro de Mateo. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 15, el versículo 32. Mateo capítulo 15, versículo 32. Y dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Bueno, Señor, yo te quiero dar gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios mío, por Casarroca Sogamoso. Yo bendigo a cada persona que se está conectando. Y Dios mío, gracias, Dios mío, porque padres conectados, hijos conectados, Señor, te clamo para que tú hagas algo tremendo y maravilloso. Y gracias por el banquete que tú quieres invitarnos, Señor. Te damos gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres lo máximo, Señor. Yo te doy gracias y yo te pido que seas tú limpiando mis labios para que yo hable tu palabra, porque tu palabra es la que transforma y cambia vida, Señor. La mía simplemente puede tocar emociones, pero la tuya cambia vida. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Para los que anotan, porque recuerde que el que anota, nota. La predicación del día de hoy se llama Banquete en el Desierto. Banquete en el Desierto. Estamos en un tiempo muy difícil. La pandemia ha convertido todo el mundo en un desierto por todas las cosas que están pasando, pero aquí es donde vamos a ver la mano de Dios. Y específicamente en este caso, Jesús llama a sus discípulos y hay una multitud de personas que lo están acompañando y tienen hambre, y Él quiere solucionar lo que está pasando en la vida de ellos. Y lo tremendo es que estos discípulos habían sido testigos de tantos milagros. Es más, habían tenido un milagro similar en donde habían menos panes y peces, y había sido para más personas, de modo que todo era una señal que sus discípulos tenían una debilidad espiritual. Básicamente era eso. Y a veces el olvido de experiencias anteriores puede ser causa de dudas presentes. El olvido de experiencias anteriores puede ser causa de dudas en el presente. Y mientras los discípulos se preguntaban, ¿de dónde vamos a sacar más panes? Esa era la pregunta que se hacían. Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y esa es la pregunta. Mientras nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Él dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y dejemos de pensar en lo que nos falta y más bien pensemos en lo que ya tenemos. La diferencia entre un pesimista y un optimista se muestra cuando los dos están al frente de una botella que está a la mitad, que va a la mitad, desde su punto de vista. El pesimista dice, ya solamente, ya va por la mitad, y en cambio el optimista dice, está medio llena. Y por eso tenemos que cambiar nuestro punto de vista, creerle a Dios. Y hoy Dios nos quiere cambiar nuestra manera de pensar y nos quiere formar en medio de esta crisis, en el medio de esta crisis que estamos viviendo. La bendición está en compartir lo que tenemos, que ya no digamos esta maldita pandemia, sino que digamos esta bendita pandemia, porque transformó y cambió nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver esta predicación, se llama el banquete del desierto, y vamos a ver el primer punto, que se llama fe con obras. Fe con obras. Y pensemos siempre en la bendición está en compartir lo que tenemos. Y el apóstol Santiago confrontó a la iglesia naciente con algunos asuntos netamente prácticos relacionados con la vida espiritual, porque él no solo escuchaba las enseñanzas del Señor, sino que él también vio la práctica, porque él era medio hermano de Jesús, o sea, él vivió el Evangelio.
Y no solamente escuchó, sino lo vivió porque era su hermano. Y por eso él veía, usted encuentra en el libro de Santiago que es algo práctico. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 15. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Santiago es que la fe de tal persona no tiene vida, porque las obras son la evidencia más tangible de un corazón trabajado por Dios. Hago la aclaración, por favor. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Él hizo en la cruz. Tenemos que tener claro eso. Y vamos al versículo 32, Mateo 15, 32, dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sé que se desmayen por el camino. Debemos notar el compromiso de esta multitud con Jesús. Habían estado con Él 3 días y es evidente que no habían tenido oportunidad de ir a la casa a comer. O sea, imagínense lo que estaba pasando con Dios. Esta clase de comportamiento nos muestra la evidencia del poder sobrenatural del Señor. Imagínense, yo quiero que piensen por un instante, están viviendo algo sobrenatural para que usted diga, no, yo es que no me quiero perder nada, tengo hambre, pero no me quiero perder nada. Es más, yo creo que ni les da hambre. Estimaban más las palabras de Cristo que el alimento corporal. Y estaba pasando algo maravilloso. Sigamos, miren lo que dice Mateo 15, 29 para que veamos qué era lo que estaba pasando y por qué estos hombres y mujeres llevaban 3 días y no quisieron ir a comer. Miren lo que dice el versículo 29, dice, salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea, luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies y Él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Por eso no se quisieron despegar del Señor, estaban pasando cosas sobrenaturales. Ellos perdieron la noción del tiempo y no le pusieron cuidado a sus necesidades básicas. Pero ¿sabe qué? Pero los ojos de Jesús estaban atentos a toda situación y por eso fue movido a compasión. Usted tiene que entender que aunque usted no diga nada, Dios sí está pendiente de lo que usted le hace falta. Los discípulos no estuvieron pendientes, pero Dios sí estaba pendiente y tenemos que aprender de Él. La compasión es una característica que distingue a la persona cuyo corazón ha sido tocado por el amor de Dios. A diferencia de la lástima, la compasión traduce un sentimiento de angustia por la necesidad del prójimo, en una acción concreta que busca el alivio de dicha situación. Es decir, que si ve algo, él no solamente le dice, ay, pobrecito, ay, yo voy a orar por usted, no. La compasión te mueve a hacer algo por esa persona, a ver cómo le solucionas la situación. En este caso, Jesús quería señalar 2 cosas, la necesidad de la gente, pero también quería que sus discípulos se movilizaran, que ellos actuaran. Mire lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. Y dice en Deuteronomio 15:7, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te dé, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Ojo, no es decirles, vayan a la iglesia, que eso seguro, vayan y pregunten por el pastor, que eso el pastor Wilson seguro les va a ayudar. No. ¿Sabe que el pastor Wilson no se quiere quedar, la iglesia Casarroca Sogamoso no se quiere quedar con su bendición? Si usted puede, bendiga a esa persona que le está pidiendo ayuda, porque Dios se la coloca a usted. Si usted ya no puede, entonces ahí sí miramos, pero por favor, porque a veces pensamos que ayudar es mandar que otro ayude. No, Dios está colocando personas también para que usted sea bendecido. Recuerden eso. Recuerden que el apóstol Pablo decía que una persona madura, cuando deja de pensar en ella y empieza a pensar en los demás. Y los cristianos maduros son los que dejan de pensar en ellos y empiezan a pensar en los demás. Y les puedo decir, mire, estamos cumpliendo este año ya 10 años de tener un hogar de niñas aquí en Cúcuta. Y la verdad, eso fue todo un milagro,
Dios mío, como empezamos era una locura, porque mantener un hogar no es fácil. Pero Dios ha sido tan maravilloso, porque Dios es fiel con todas las cosas. Y yo quiero, mire, yo con esto quiero decir es que maduremos, pensemos en las demás personas y pensemos en que Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Y recuerden esto, todas las iglesias de Casarroca, de una u otra forma tienen un hogar, porque de todo lo que ustedes dan, una porción de lo que ustedes dan va para el mantenimiento de todos los hogares de todo el país. Entonces, pensemos en grande, dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los demás. Amén. Y vamos al segundo punto. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? El primer punto es fe con obras, fe con obras. Y vamos al segundo punto, y es, estamos limitados. Estamos limitados. Muchos dirán, ¿para qué el Señor le compartía la necesidad a sus discípulos si ellos no podían hacer nada? ¿Ellos qué podían hacer? No podían hacer nada. Pero Jesús lo hacía, ¿sabe por qué? Porque los estaba formando para la obra del ministerio. Aunque ellos no iban a aportar nada, pero ¿sabe qué? Los iba a involucrar en la obra que iba a llevar a cabo. Pues cada situación contenía valiosas oportunidades para enseñar. Él estaba formando a los suyos. Y recuerde que las enseñanzas del Señor no solamente eran catedráticas, la mayoría de ellas no eran catedráticas, eran prácticas que les permitían crecer en la fe y pensar más profundamente en el reino. Por eso, el encargo que Dios nos deja es que todo líder debe involucrar siempre a los demás en las actividades del ministerio, porque de esta manera es que nos vamos formando. Estaba formando a los suyos. Sigamos, volvamos a Mateo 15:32. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? Aparentemente esta pregunta no tenía solución, y menos estando en un desierto, y contestaron como lo hacemos generalmente nosotros, ajustados a nuestro hábito de mirar cada desafío desde una óptica netamente humana. Piense en todas las cosas y lo verá que usted siempre mira todas las cosas lamentablemente desde una óptica humana, y sabe que a veces no hay solución desde esa óptica. Dios no espera que los que ocupan los asuntos del reino contabilicen los recursos que están al alcance de las manos, porque saldrán decepcionados de todas las veces. Acuérdese de Abraham y Sara. Dios les dio una promesa, que a través de ellos iba a bendecir a todas las familias de la tierra y que ellos iban a ser padres de multitudes. Pero tenían 75 años, tenían muy poco, estaban limitados, pero Dios no lo creía así y Dios lo cumplió. Pongamos otro ejemplo, Moisés. Moisés, cuando Dios dice que escuchó el dolor que sentía su pueblo, su clamor, y dijo, les voy a mandar a Moisés, un líder tatareto, imagínense. Un líder que no creía en él porque llevaba los primeros 40 años de Moisés pensó que era un príncipe. Los segundos 40 años estuvo en el desierto, pensó que era un don nadie. Y en el tiempo que Dios lo llama, decía, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Pero los últimos 40 años, Dios le mostró a Moisés lo que él puede hacer con un don nadie. Así que no limitemos a Dios. Pensemos en Jeremías. Jeremías, Dios le dijo, yo soy muy joven. Y trató de sacarle el cuerpo con eso. Para Dios no hay límites, no limitemos a Dios. Todas las condiciones de estos siervos eran consideradas una limitación para la obra que Dios les estaba confiando. Entendamos, los recursos para emprender un proyecto espiritual siempre serán escasos. Los recursos para empezar un proyecto espiritual siempre serán escasos. Dirigir la mirada hacia nuestras limitaciones humanas siempre impacta contra la fe que necesitamos para movernos en los proyectos de Dios. Por eso, nunca nos olvidemos de la forma como Dios se mueve en medio de la escasez, para mover a nuestro corazón a creer. Dios se mueve en medio de la escasez para que tu corazón crezca y crea. Amén. Entonces, no le coloquemos límites, no estemos limitados. Y vamos al tercer punto. No le coloquemos tiempo, entonces el tercer punto es sin límites. Sin límites. Sin lugar a dudas,
El obstáculo más grande para nuestra participación en los proyectos de Dios está vinculado a las barreras que ya existen en nuestra propia mente. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a detenernos antes de que digamos que no se puede hacer nada, para que Dios pueda compartirnos su perspectiva, su punto de vista. Antes de que usted diga, cállese y piense y ore y permita que ese tiempo con Dios, escuche la perspectiva de Dios en cuanto a usted, al asunto, al proyecto, porque para Dios no hay límites, es un Dios ilimitado, es un Dios todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Recordemos que el éxito en los proyectos del Señor no dependen de los recursos que tengamos a mano, sino en la grandeza de nuestro Dios. No depende de tus recursos, sino depende de la grandeza de nuestro Dios. Por eso coloca tus diminutos recursos en las manos de Dios, que Él se encargará de multiplicar. Él se encarga de multiplicar. Nuestra fe no está puesta en los recursos, sino en el Señor de los recursos. Recuerde, nuestra fe no está puesta en los recursos, sino en el Señor de los recursos. Y ahí es donde sabemos que es ilimitado. Sigamos, Mateo 15, versículo 34. ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos. Estos a su vez lo distribuyeron a la gente. ¿Quiere ver multiplicaciones en la provisión? Primero ora y da gracias. Eso fue lo que hizo él. Primero ora y da gracias. Luego partió los panes y los peces y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Aunque los discípulos habían desconfiado del poder de Dios, Él les da una segunda oportunidad, porque Él quiere que tengamos una fe sin límites. Esto me acuerda de un evento que hicimos con el pastor Silvano, que el pastor Mario recordaba el otro día, que hicimos un evento para 1.500 jóvenes, y llegaron más de 1.500 porque se había contratado con transporte y con emparedados. Pero imagínense que llegaba gente en carros, de otras formas, y entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces el pastor Mario estaba a cargo de eso, y él oró porque Dios hiciera lo que hiciera. Y pues les quiero decir algo, que ese día sobraron emparedados, y sobraron gaseosas. El que multiplica los peces y los panes puede multiplicar gaseosas y emparedados. Ese día entendimos eso. Entonces, ese es el Dios. Yo no sé qué, no lo limites. Él quiere darte la oportunidad de ver ese Dios sin límites. Y todos tenemos momentos difíciles, donde lo que tenemos es debilidades y flaquezas. Pero iglesia, en esos momentos débiles es que podemos ver al Todopoderoso. El proceder de Jesús nos muestra que el plan de Dios avanza a pesar de nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras objeciones, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros peros. Nada lo desanima, ni lleva a que naufraguen nuestros propósitos. Nada de eso. Por eso deja de perderte la aventura de caminar con Dios. Acuérdese de Pedro cuando estaban en la barca, cuando caminó y dijeron, es un fantasma. Y Pedro se arriesgó y dijo, yo quiero caminar. Y le dijo, ven Pedro. 11 se quedaron en la seguridad del bote, de la barca. Y sabe que a veces en la iglesia se llena de gentes que están seguras dentro del bote, pero solamente uno se arriesgó a caminar. Por eso hoy yo lo invito a que se aventure con Dios y aventúrese a caminar sobre lo sobrenatural con Dios. Yo siempre hago una reflexión a mi iglesia y le digo lo siguiente. ¿Usted se imagina cuando los discípulos se reunían con sus familias? En sus reuniones familiares decían, ¿saben una cosa? Yo conocí a 2 hombres que caminaron sobre el agua. Uno se llamaba Jesús y el otro era mi amigo Pedro. Pero usted sabe qué era lo que contaba Pedro cuando se reunía con su familia. Él decía, solo sé de 2 personas que han caminado sobre el agua. Uno se llamaba Jesús y el otro soy yo. Yo quiero estar en esa aventura. Yo quiero ser parte de esa aventura y lo invito a que usted sea parte de esa aventura. Dios quiere hacer algo tremendo con su vida. Y vamos al 4.º punto. No importa que te mojes como se mojó Pedro. Arriésgate con Jesús. Y el 4.º punto es el valor de lo pequeño. El valor de lo pequeño. Y sigamos ahí con Mateo 15:37. Dice, todos comieron hasta quedar satisfechos.
Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Mateo le pareció importante señalar que todos comieron y se saciaron. Y estimamos que, pongámosle, en ese tiempo no habían televisores, pero habían mínimo 3, de los 4.000 hombres, habían 3.000 hombres que eran casados. Y pongamos que habían 1.000 solteros. Si habían 3.000 casados, entonces estaban con sus mujeres. Entonces habían 6.000. A los 1.000 solteros habían 7.000. Pero pongamos que ese día que había un promedio de 2 hijos por cada parejita. O sea que habían otros 6.000. O sea, 6.000 casados, sus 6.000 hijos, 12.000. Y 1.000 solteros mínimo, habían 13.000 personas. Pero mire lo que dice Mateo, que todos comieron y se saciaron. Y de la multitud que acompañó a Cristo, todos comieron y se saciaron. Teniendo en cuenta que los cristianos no toman, pero comen. Ustedes se imaginan, yo quiero que comieron. ¿Y qué quiere más? Otro. ¿Y qué quiere más? Como hacen todos los cristianos, eso comen y comen y comen. Y dice que sobró. Nuestro aporte puede ser muy pequeño. Pero no sabemos a dónde va a terminar la bendición que Dios desata cuando confiamos en sus manos esa pequeña ofrenda. Lo tuyo puede ser pequeño, pero Dios puede hacer cosas grandes con eso. La historia del pueblo de Dios está repleta de ejemplos de esa verdad. ¿Se acuerda la historia de Naamán? Es una tremenda historia de conversión y sanación de este. Era un general, tremendo general, y este hombre tenía una niña que él había capturado, que era esclava, pero escuchó que su amo tenía lepra. Y no sabía qué hacer, y entonces dijo, si él fuera a mi tierra y oraran por él el profeta, y fue una pequeña cosa, y él le cogió el hilo, y dice que termina yendo allí, usted sabe lo que pasó, y termina siendo sano de lepra, por una pequeña cosa. Algo que escuchó esta niña, y terminó diciéndolo, y a través de eso se agarró, y mire la tremenda sanidad que tuvo Naamán. O sea, entienda, Dios todo, de algo pequeñito Dios hace cosas tremendas. La historia de José, Dios le dio un sueño a los 17 años, que sus hermanos iban a inclinar ante él, que su padre y su madre también. Sus hermanos le tenían bronca, lo vendieron, ese día casi lo matan, lo vendieron, lo perdió todo en un día, familia, todo lo perdió. Pero ¿sabe qué? Hizo algo pequeño. Él decidió ser íntegro, aunque la esposa de Potifar, donde él era mayordomo y quería que él se acostara con ella, él dijo, no, yo cómo voy a ofender a Dios. Prefirió ser íntegro, pero por eso mire lo que llegó. Sí, pasaron momentos difíciles, pero llegó a ser el hombre más importante de la época, Entonces miremos todo lo que Dios hace. Mire la historia de Pedro y de Juan. En el relato de Hechos de los Apóstoles, cuando se encuentran con el hombre lisiado en el templo, en la puerta de la Hermosa, y este hombre les pide una limosna y les dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dicen, levántate y anda. Y usted sabe que ese hombre se paró y empezó a saltar y a dar gritos de alegría. No tenían una moneda, no tenían nada que darle, pero lo que habían recibido decidieron darlo. Y este hombre se pone de pie, camina y se despierta algo tremendo en medio de este pueblo, que se convirtieron 5.000 personas por algo tan pequeñito. Y si yo acá me quedaría diciendo de las cosas pequeñitas que Dios quiere hacer grandes. Nunca debemos considerar nuestro aporte como insignificante cuando ha sido depositado a los pies de aquel que reina sobre los recursos del universo. Y quiero volver a algo, porque imagínense, cuando llegamos acá a Cúcuta, pues nuestro sueño era tener el hogar de las niñas. Y yo empecé a predicar en el altar. Éramos una iglesia pequeña. Era una iglesia de 100, 200 personas. Una iglesia de esas con un hogar, ¿cómo se podría hacer? Y unas personas que tenían una fundación nos dieron una casa en comodato, y el día que me iban a dar la casa en comodato,
yo les dije, pero antes de que me den esta casa para las niñas, yo quiero que vayan y vean lo que vamos a hacer. Y cuando ellos fueron a Bogotá a conocer el hogar de Bogotá, una de ellas era hija adoptiva de los señores que murieron y dejaron un poconón de cosas. Y estos señores, ellos habían recogido a esta niña, la habían adoptado. Y cuando ella fue a Bogotá, ella lo único que hizo fue llorar, llorar y llorar. Esa niña la cogían y ella simplemente lloraba y decía, tenemos que hacerlo. Y ahí empezó el hogar de acá. Eso empezó hace 10 años. Ellos tenían una finca de recreo también. Y un día nos dijeron, ¿sabe qué? Hemos visto la obra que ustedes han hecho en esa casa para mantener esas niñas, que queremos darle una parte de la finca. Y nos entregaron también una parte de la finca. Ese es el Dios en el que creemos. Con lo pequeñito que usted hace, con lo poquito que usted puede hacer, Dios puede hacer cosas grandes. Y yo les quiero decir, tenemos 30 y pico de niñas, y pensar que Dianita son 3 hermanas que nos llegaron. La sacó, no sé si la guerrilla, los paramilitares, en todo caso fueron desplazadas. Las recibimos a las 3 y a su mamá. La mayor está estudiando ingeniería industrial, ya va en 8º semestre. Su hermana Diana ya terminó carrera y está haciendo ahorita 2 carreras. Una está ya haciendo las prácticas de una carrera técnica en gastronomía y está haciendo paralelamente un curso en el SENA en una carrera técnica en control de calidad de alimentos. Entonces mire con lo poquito que podemos hacer grandes cosas. 4 de esas, hay una que está en 8º semestre también, está terminando diseño industrial en la Universidad de Pamplona. Tengo una que está estudiando trabajo social en 3º, otra en terapia ocupacional en 4º. Elizabeth está en 10º, pero un señor de la iglesia la está patrocinando y está estudiando una carrera técnica estando en 10º. No ha terminado 11, pero está en 10º y está haciendo una carrera técnica de hotelería y turismo. Y este año se me gradúan 4 niñas. Una quiere ser psicóloga, una quiere estudiar derecho, la otra quiere ser arquitecta y la otra quiere ser abogada. Miren, con lo poco podemos hacer tanto, podemos hacer tantas cosas. Debemos notar que el milagro, no solo el milagro que hizo Jesús, dice que no solamente alcanzó para que la gente se saciara y comiera y se saciara, sino que sobró. Y debemos notar que el milagro no solo alcanzó para los que estaban y que quedaron saciados, sino que quedó un excedente de 7 canastas que podía servir para alimentar a otros que no habían estado presentes. Así que así de generosas son las intervenciones de Dios, que aún aquellos que no están enterados de su paso por un lugar pueden beneficiarse de sus obras. Y yo me imagino cuando los que del pan que sobraron dijeron, bien, ¿quién quiere llevarse para la casa? Y dijeron, yo me llevo. Y yo me imagino cuando llegaron a la casa y dijeron, uy, ustedes deben tener un filo tenaz, llevan 3 días por allá con este señor, con este que dicen que es Jesucristo, Jesús el Mesías. Y les dijo, nosotros creemos que sí. Miren, y empezaron a compartirle el pan y los pescados que quedaron, y les dijeron, mire, quedó hasta para ustedes. Y piensen en esto, usted tal vez hoy está recibiendo, pero usted va a ser tan impactado por Dios que usted le va a compartir a otras personas. Esas son las canastas que sobraron. Y ese es el poder que Dios tiene. La intervención de Dios es algo maravilloso. Dios quiere hacer cosas tremendas. Y esto demuestra que la provisión de Dios es mayor de lo que se busca. Y mayor de lo que nosotros buscamos. Usted busca a Dios y Dios va a dar más y más y más. Mire, a veces vamos a empezar a hacer un hogar campestre y hasta ahora tenemos el terreno, sí, ya nos dieron uno, pero estamos esperando a que se venda todo esto. Pero el pastor Pachito siempre me dice lo siguiente: Quique, pero pastor, no tengo plata. Ay, Quique, Dios tiene toda la plata, hágale. Y tengo que creerle a Dios. Al fin y al cabo, esas niñas son las hijas de Él.
y tenemos que seguir creyendo. No sé qué proyectos tienes, pero tienes que creerle a Dios. Recordemos que Cristo siempre nos alimentará cuando estamos más hambrientos. Siempre nos alimentará cuando estamos más hambrientos. Y en esos momentos es cuando usted más agradece. Piense en esto. Cuando usted tiene un filo tenaz, cuando usted está lleno y lo invitan a comer, usted dice, bueno, y usted hasta pide poquito. Pero cuando usted lo invitan y usted tiene un filo tenaz, uy, usted dice, uy, claro. Y cuando le dicen a usted, pida lo que quiera, y usted, delicioso. Entonces piense, Dios nos va a alimentar siempre cuando estamos más hambrientos. Por eso, hoy en medio de esta pandemia, de este desierto, te invito a disfrutar de un banquete. Hoy Dios te está invitando a un banquete en el desierto. Casarroca Sogamoso, ¿estás en pleno desierto por esta pandemia? Hoy Dios te quiere invitar a un banquete en el desierto. En el área familiar, si estás pasando por momentos difíciles, Dios te quiere dar un banquete en tu área familiar. En tu área financiera, Dios te quiere dar un banquete en tu área familiar si estás a punto de quebrar. No importa, Dios va a hacer algo maravilloso. Tú dices, ¿pero de dónde? Dios tiene de dónde. Estás en la parte de la salud, tienes familiares enfermos, ha pasado cosas difíciles, Dios quiere darte un banquete de la salud. Un banquete en el desierto. ¿Qué está pasando con tu vida espiritual? Tus oraciones no pasan del techo, Dios quiere darte un banquete en tu vida espiritual. Iglesia Casarroca Sogamoso, que Dios los bendiga. Pastor Wilson, Martica, que Dios los bendiga. Yo sé que ustedes son unos tremendos siervos, los honro, son una tremenda bendición por el fruto de sus hijos, por todo lo que ustedes han hecho, y sé que Dios va a hacer cosas tremendas allá en Sogamoso, ya las está haciendo y va a seguir haciendo. Que Dios los bendiga y ojalá que pronto nos veamos. ¿Cómo están? Qué lindo poder estar adorando juntos. Te invito a que te pongas de pie, que cierres tus ojos y cantes con todo tu corazón.
obvio que después de escuchar esa palabra tan maravillosa, tan profunda, y que es para nosotros, tú tengas la mayor disposición para recibir a Jesús en tu corazón si no lo has hecho. Yo te quiero leer una escritura que te puede ayudar. 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Hoy te pedimos como pastores, reconcíliate con Dios. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesucristo, yo creo en ti y yo te necesito. Confieso que tú eres Dios y te hiciste hombre por mí y fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados para reconciliarme con el Padre Celestial. Hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Declaro que mi pasado no existe más y que tú haces de mí una nueva creación. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Qué alegría! Bienvenidos todos. Comuníquense por favor con nosotros. Ahí tienen la información en la pantalla. Por favor, escríbanos. Queremos saber de ustedes. Queremos acompañarlos y ayudarlos en este momento tan importante de sus vidas, entendiendo que es un primer paso, pero que hay otros pasos. El curso de ADN, el curso de llaves del poder, el curso de madurez espiritual, todas son herramientas para seguir creciendo. Bienvenidos. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué siempre lo hacemos? Porque siempre, como en un servicio, aunque sea virtual, reconocemos de quién dependemos. Reconocemos que toda decisión financiera es una decisión espiritual y reconocemos de quién nosotros estamos dependiendo, del dueño de la plata y del oro. Cierra tus ojos ahí y dile: Señor, gracias porque tú me provees. Y porque tú me provees, yo aparto la 10ª parte para ti, Señor. Y porque tú me provees, me permite ser generoso, porque tú eres generoso. Dile gracias porque tú has abierto las ventanas de los cielos esta semana y has derramado sobre mi familia provisión. Señor, yo te alabo porque hemos tenido para pagar todo lo necesario. Y te alabo por el ministerio Misericordia, Amor y Servicio. Y te alabo por la Fundación Más. Y te alabo, Dios mío, por todos los recursos que han llegado para poder ayudar a las niñas, a los niños y también a las familias necesitadas. Eres grande, Señor. Eres bueno y eres fiel. Y yo te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a orar por la ciudad. Hoy vamos a orar como dice Jeremías: oren por el bienestar de la ciudad, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad, por el alcalde, por los concejales. Obviamente vamos a orar por las autoridades. Acompáñame a hacerlo. Padre, hoy bendecimos a Sogamoso. Y yo bendigo, Señor, a Isa y a Fira Vitoba. Y bendigo, Señor, a Paipa. Y bendigo, Señor, a Uitama. Y bendigo la ciudad de Nopsa. Y bendigo los habitantes de cada una de estas poblaciones extensas y hermosas y verdes, nidos verdes en Boyacá. Y Dios, gracias por cada alcalde. Y gracias, Dios mío, por la vida de los concejales y de las autoridades. Y pedimos tu protección sobre la ciudad. Y pedimos, Señor, que toda amenaza se vaya. Y que tú la quites, Señor, porque nos has dicho que tú eres, Señor, el que gobierna y el que dirige absolutamente todo en el cielo y en la tierra. Y, Señor, levanta con tu mano y con el poder de tu Espíritu Santo a los enfermos, Dios mío, en este tiempo. Y Dios reprende todo ataque en las tinieblas, Señor, contra la ciudad de Sogamoso donde nos has puesto. Y bendecimos las familias, los jóvenes, los hombres, las mujeres, las parejas, los matrimonios. Y bendecimos el trabajo de la mano de cada uno de tus hijos.
te honramos. Gracias por tu amor y por este tiempo maravilloso de hoy. De verdad, Señor, nos vamos llenos de tu presencia a nuestra cama esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Iglesia Casa Roca no para. Seguimos, tenemos oración miércoles, viernes, 6 de la mañana. Súmate a orar. La iglesia no para. Hombres de bien no para. Mujer integral no para. Casados no para. Timoteo no para, porque los chicos están activos, están orando, están pidiéndole dirección a Dios. Roca Kids no para. Años Dorados no para. Ningún ministerio para. Alabanza está muy activa. Visa no para. Oración es un ministerio que está muy activo en este tiempo. Comunícate. Envía tus peticiones a oración@casarroca.org. oración.sogamoso@casarroca.org. Iglesia, los amamos y siempre los mantenemos bajo la cobertura de nuestras oraciones para que todo siga marchando bien. Con la ayuda del Señor nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.